Jennifer Cristal. Jennifer Cristal. Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas. Sergio Malgenio. Sergio Malgenio. Juan Manuel Esteves. Camilo Echeverri. Podríamos analizar a tal cual antes de los personajes físicos de todas las series o películas que hay. Pero es que usted ya le pegó tal cual que es informativo, es financista, es entretenimiento, se mete en varios rubros, Juanma. Y que ya lleva mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántos años no debe llevar tal cual con nosotros? Sí, ya está superando a los Simpsons ya. Uy, palabras mayores, pero sí. Tal cual ha visto el cambio de varios billetes. Uy. Cuando tal cual llegó, seguro el billete era el de la mujer indígena. De 10.000. El de 10.000, sí. Tal cual vio el nacimiento de la moneda digital. O sea que vio el atraco de Valledupar, imagínese. Ok. Tal cual ha visto estafas desde que lo hacían paquete chileno y ahorita estafas de Nequi. Ha Uy, visto todo. de todo. Porque la voz ronca de tal cual, de pronto como para darle más seriedad a ese dato tan importante en la canasta familiar. O sea, no sería lo mismo decir como subió la yuca que subió la yuca. ¿Cómo habla ese man? ¿Cómo? Pero yo creo que es porque bajó el peche. ¡Ah! Eso es de fumar tanto peche. Bajo el vicio. Yo creo que tal cual es como un rehabilitado, ¿no? Sí. ¿Cómo habrá sido la vida antes de tal cual? Porque ha perdido pelo y todo, pero no se queda al 100% calvo. No. O sea, tiene una vida dura, estresante. Sigue con sus mismos 3 pelos. Tal cual. Tal cual. Es importante tal cual. Todos estuvimos en ese intervalo entre las noticias y el minuto de Dios, ¿no? Fue como un sanduchito que nos dio, un sanduchito de lonchera que nos dio la televisión nacional. El minuto de Dios, tal cual, y el noticiero. Sí. Ya cuando sonaba Bretaña. Sí. Que hay que decir algo del minuto de Dios, es que el minuto de Dios fue el primer TikToker, güey. Claro. Dios de un minuto, bien concisos, tal, enganche, Dios Primero mío. que hizo Reels. Buena locación, porque esa cruz se veía de roble, o sea, no se veía una cruz ahí endeble, ¿no? De Guayaba no era. De Guayana era una cruz potente, una cruz en la que hay que creer, ¿sí o no? ¿Ya será que el padre Jaramillo es tal cual? Uy, como en Scooby-Doo cuando atrapan al man y ¡ah! Uy, pues puede ser. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita. A mí me sorprende es que la voz de la cevichica sea Martín de Francisco. Yo no lo entendí, digamos, cuando vi el programa, no lo percibí. Cuando ya fue que leí en una nota que decían que era la voz, yo dije, hubiera sido más raro que hubiera sido Santiago Moure. Le dañó los sueños eróticos al Rojas. Uy, resto, porque... A muchos, yo creo que a muchos. Porque yo sí quería que fuera Santiago Moure. ¡Ah! Santiago Moure es un mago. Yo creo que Santiago Moure, o sea, no se podría decir stand-up, pero dentro de las personas así en esta labor de comunicar, Ajá. ese man me encanta y como lo camaleónico que es. Porque listo, desde un ámbito muy underground, que la tele tal y todo, pero se metió también a la actuación y a las novelas como más, sí, ¿cómo las llamamos? Populares, se podría decir, y fue patrón del Cartel de Cali en una novela y salió en la muñeca Ese de man la ha tenido mafia. historias muy curiosas. Y hoy en día es famoso porque el límite entre la realidad y la muerte es casi imperceptible. Viralísimo, marica. Esa sí en creo que Bogotá. es de las voces más virales. Se volvió la cortina Bogotá. de todas las cosas que pasan en esta La ciudad. transición entre Bogotá y la Ajá. muerte es casi imperceptible. Y esa ha sido la cortinilla de tal vez un montón de cosas re locas que pasan en esta ciudad. Es la cortinilla perfecta para un montón de situaciones que se salen, weón, del imaginativo capitalino, ¿no? Y es que lo que... Santiago Moure yo creo que es uno de los personajes más grandes de la historia colombiana, no solo por lo que mencionan, sino porque ha tenido un nexo todo raro en cosas que le pasan en la vida. No sé, por ejemplo, si ustedes sabían, pero Santiago Moure fue muy amigo de, bueno, él lo niega de cierta forma, pero de David Murcia Guzmán. Muy pana. Y fue porque David Murcia Guzmán, fuera de crear la pirámide de MG, Sí. uno de sus sueños era ser actor. Y el man llegó a ser extra y todo, y ahí fue donde conoció así al azar a Santiago Moure,
Y años después Eso es un chisme de alta captación. Resto. Esto es, sí. reconocido por Santiago Moure, o sea, contado por él en su voz. Si ustedes buscan Santiago Moure de Santiago Moure ahora sí inversionista también de DMG, ¿o qué? El Juanma y todo, me tomé mediecita con Santiago Moure y se le fue soltando acá toda la palabra. ¿Quién hará la voz de tal cual? ¿Santiago Moure o es más de...? No, el diseño gráfico de tal cual es Santiago Moure, güey. O sea, la cabeza de tal cual sí. es echada a pasar. No, mentira, no. Ay, no, este piro lo peor es que yo sí ya estaba todo. Ese Juanma es un letrado. Mal parió, me la hizo comer todo. No, pero la de Santiago Moure de DMG es totalmente. Sí. De hecho, cuando David Murcia Guzmán se vuelve millonario por DMG, va y busca a Santiago Moure y él dice en entrevistas que a David Murcia Guzmán le gustaban mucho como las prostitutas. Entonces que hacía reuniones con 20 prostitutas y tal y los atendía. Que de premio le iba a poner tetas a Martín de Francisco para que lo gozara. Bueno, un filólogo de la calle, un sofista, ¿se le ofrece algo más? Quisiera hablarles de Aníbal Lecter, que es tal cual la mezcla de esto un poco llevada al extremo, porque un tipo súper letrado que se hizo pasar para ser el curador de un museo y sabía de todo, psiquiatra, lector, pero a la final cuando uno lo analiza de fondo, estas perversiones que él tenía, un psicópata, pero que igual no perdía su lucidez y su capacidad social por más que fuera un man pues siniestro. ¿Cuántas personas no habrá así en la sociedad, no? Aníbal Lecter será el tal cual gringo. La cara bajó. Buenos días. ¿Sabes lo que iba a mencionar ahí? Es que yo sé, o sea, siento que igual esos mismos personajes también construyen a la sociedad, ¿no? Sí. Como la narrativa. Yo me acuerdo mucho cuando salió Escuadrón Suicida, que mucha gente se sentía identificado con la locura de Harley Quinn o del Guasón y como que lo idealizaba mucho. De igual forma, hubo una polémica, creo que en la tercera película de Batman, la de Bane, porque en el estreno un loco como muy metido en el papel del Guasón se metió a un cine a matar personas. Sí, de acuerdo. Así uno peli naranja, ¿no? Ajá, sí. Pero claro, ¿cuántas nenas no habrán podido identificar su locura con la de Harley Quinn? Nenas que creo que deberían usar tenis y tacón. ¿Cómo dicen? ¿Que mate a todos y escape? Yo sí puedo decir Mira. que me encantan esos personajes que sacan, que logran sacar ese malo de las personas, porque es que hay muchísima gente, digamos que un ejemplo, el mejor secreto del diablo es convencer al mundo de que no existe. Y eso pasa en la sociedad, gente que una vez súper bien, pero por dentro están repodridos. Repodridos y los secretos que guardan. Digamos con este man Aníbal Lecter hay unas escenas. ¿Ustedes se vieron las películas del man? Uy, hay una que es muy paila en la 2, que es cuando es la primera vez que yo veo eso, que sienta un man y que le abre así como acá. Uy, sí, que empieza a comerle los sesos. Y se los hace comer a él. Qué delicia, güey. Marica, ¿quién? Qué delicia. Otro ejemplo de estos personajes así es este man de Breaking Bad, el Gus Fring, Gustavo. el gerente de los pollos hermanos, y antes se arremangaba y servía el pollo, recogía los platos, hacía turnos. Y va a ver que en una lavandería tenía una bodega llena de metanfetamina, weón. Uf. Y eso es la vida de gran parte de los empresarios colombianos. Un saludo a San Victorino y todos sus aliados. ¿Qué habrá usted nunca han pensado? Edificios y edificios en el centro, en San Victorino, en todo en el centro, de 10, 12 pisos. ¿Qué habrá en cada una de esas oficinas? Hay unas Casas de pique en pleno centro de nuestra capital colombiana. Lo dice la revista Se Mama, mira. Entonces, salud. Hay un podcast muy chimba de Jordi Wild que habla de cómo entra una persona a ser supremacista nazi. Entonces, cómo entra así a volver nazi y empieza los grupos. Y la mayoría de grupos así suelen ser gente muy rechazada muy en otros entornos. Entonces, entre ellos encuentra como un respaldo, una ideología, una identidad. Y tras de todo, llenar esa ausencia. El síndrome de Napoleón. Uy. Ahí está ahorita, pues digamos, el tema de los incels, que De también los son incels. pelados que han sido
rechazados y toda la vuelta. Pero yo fui incel toda mi vida y nunca eso me llevó como a querer matar, tampoco lo acepté y ya, o sea, no sé hasta qué punto también las redes sociales maximizan mucho eso. Pues incel de que mi vida sexual se vino a desarrollar cuando yo tenía como 19 años, en la infancia pasé así porque pues tuve ausencias, pero con las dos, mira. Así, mira, así. Como jugando billar. ¡Controlas lo que yo! ¡Mírame! La cultura gringa es muy, muy rara, güey. Digamos, Mi Pobre Angelito tiene bueno, toda la historia. La mamá de Kevin no es un hijo de puta, güey. Aquí a nivel de Colombia sería un Brian. Mini Brian. La mamá de Kevin es un hijo. A mí me parece que sí, como putas es de descuidada. Sí. O sea, Pues es que tiene 8 hijos, güey. no, pero qué ¿Cuántos hijos putas. tenía? Más los sobrinos. Más los sobrinos. Contaban 18 con el perro. Algo. Tienen 8 hijos, se van a ir de vacaciones todos, piden pizza para todos. Y yo digo, ¿en qué trabajan los papás de este hijo de puta, güey? Uy, sí. Había mucha plata. O sea, obviamente eso es un idealismo de una película, pero sí hay familias gringas así. Sí, claro. El man era ingeniero, ¿no? El man era como un man ahí áspero. Que el man era el que invitaba a las vacaciones de toda esa familia. Oiga, raro, pero sí está buena esa pregunta. Aquí el equivalente a eso serían las películas del paseo. Sí, El paseo. algo así. Que se Paseo a metía Mega, el hijo. paseo. Yo defiendo mucho y me gustan mucho los personajes del Paseo 1. Mañana nos vamos de paseo. Tenemos que madrugar y para madrugar hay que comer poquito. Eso. Yo hablé de esto en un capítulo pasado de la bitácora, diciendo que la única del paseo que, digamos, yo podría aceptar sería la 1. Porque la original, su trama me parece chévere. Ya de ahí para allá, no. Siempre la primera vez. Destaco, Siempre la primera vez. Antonio Sanín, me gustaba mucho las promociones que hacían del Paseo 1 porque era haciendo prácticamente stand-up comedy, güey. Era como una especie de monólogo donde había un fondo negro y él hablaba como tipo rutina Sí. de las vacaciones de familia. Y ahí Ok. iban apareciendo las imágenes. O sea, sí siento que fue una... Y yo fui a verla el 25 de diciembre con mi familia, o sea, el día del estreno. ¿A lo bien? ¿Siempre lo estrenan en Navidad? 25 de diciembre, sí, señor. Quieren como emular de pronto, sí, un Mi Pobre Angelito, pero... Es que es un plan muy... El 25 de diciembre es un plan muy familiar, entonces, ¿qué hace muchas familias? O sea, ¿qué hacen? Vamos a cine. Ir a hacer fila cineñero, no, pero esa tradición no me gusta. Nunca ha pasado eso en mi familia. Eso es en las familias de Bosa. Definitivamente, sí. Vamos a estrenar O sea que- las escaleras eléctricas. Las del Samber no. O sea, no alcanzó para el paseo, vamos a ver el paseo, güey. O sea que Juanma no vio la película en un cine, sino en un salón comunal. Miren, esa es una vaca. Idiocracia, María. Idiocracia. Idiocracia, perdón, idiocracia. No seas tan idiocracia. Tan india. Y en esta película meten a 2 personas en una cámara criogénica para 1 año. Escogen a un soldado que es básicamente una cucaracha de biblioteca, es decir, un bibliotecario, pero era soldado. Pero estaba lindo. Pero, exacto, pero lo llevan porque nadie más va, si sale algo mal en el experimento, nadie va a reclamar porque no tiene familia. Sí. Buscando la versión femenina sí fue más difícil, les tocó con una prostituta y arranca el experimento, los meten a la cámara hiperbárica, criogénica, y resulta que en ese año suceden cosas y no, este batallón es cerrado y ellos pasan de estar supuestamente 1 año a llegar hasta el 2505. En el 2505 la humanidad sufre de problemas gigantes como las montañas de basura, Ok. como que todo el mundo hablaba así y se hablaba de todo el mundo. Y Síndrome de tal cual. Exacto. El caso es que se pensó se desapareció totalmente el sentido común Ok. de la sociedad y empezó a reinar como la estupidez. Básicamente eso, Estamos en el 2500, entonces. por ahí. Parte de la tecnología también ha reducido nuestras relaciones sociales de hablar y, bueno. Eso está en la película. De Todo hecho, es muy cuando rápido. llegan al hospital, para tú llegar a donde el doctor, tenían que hacerte primero un examen. Y el examen consistía en meterte 5 barritas por diferentes orificios del cuerpo. Pero la persona que está operando la máquina no sabe cuál barrita es la que va en cada hueco. Entonces,
puede que te metan en la barrita de acá, te la metan en la boca. Entonces, es la estupidez. Una de las pocas veces que yo, o sea, yo no consumo mucho hierba, Sí. pero hubo una vez que yo consumí y llegué a la casa y el televisor, las noticias hablaban así. Y así hablaban en esa sí. película. ¿Qué video, weón? Pero ¿qué estabas viendo? No, las noticias, estaba viendo tal cual. La tele. Estaba viendo la Teletón. Sí, estaba viendo la final de Sábados Felices o qué. Ah, Qué mentira. video, weón. Solo digo que antes de hacerme la in vitro quizá deberías pensar Siempre es culpa mía, ¿verdad? Es una película bastante abrumadora, claro. Imagínese usted, una persona con usted encerrados esperando que llegue el fin del mundo. Uf. No, total. Hay que Imagínate tener vareta, si no se tiene vareta en esa ocasión, paila. Doparse de alguna forma. cómo una película pasa de ser cómica a ser un documental, marica. La vida, la vida, Jennifer. Hablando del fin del mundo, por ejemplo, bueno, en el Club de la Pelea, que es como a mis, o sea, yo creo que no me he visto una película tantas veces como así, puta película. Es muy buena. Por cierto, ¿ustedes saben cómo se llama el protagonista realmente? Todos hablan de Tyler Durden, pero Tyler Durden es la segunda personalidad del man, ¿no? Sí, el man es como el alter ego, ¿sí o qué? Brad Pitt, sí. Sí. Que vendría a ser Brad Pitt, exacto. Pero el que viene a ser el protagonista, el man se llama Sebastián. Ok. Uno lo sabe en la segunda parte, que es en un libro que está. Pero uno termina odiando a Tyler, weón. Sebastián. Sebastián. Como que invirtió en el DMG. No, y la segunda parte empieza así, el man todo depresivo, el man tiene hijos, bueno, en fin. Pero uno odia resto, digamos, y es una película también de pronto que es muy, eso se llama distópicas, ¿no? Ok. Películas, de pronto lo que tú dices también es parte de la distopía, ¿sí? Es capaz Eso es que una sí. distopía. Y- Pero hoy en día nos vamos dando cuenta que en ese momento era distópico, pero cómo ver lo que está sucediendo termina siendo la realidad. Es como Ready Player One. No sé si ustedes es una película, pero es muchísimo mejor el libro. Ok. En donde hablan de una realidad justo como la que estamos viviendo, pero pues yo leí ese libro hace 10 años. Ish, marica. Y es que un multimillonario se volvió multimillonario por crear una especie de realidad actual llamada Oasis. Oasis. Sí. Y el Oasis es básicamente lo que Mark Zuckerberg quiere hacer con Meta, de las gafas. ¿Facebook pareja? Uy, son súper O varias buenas, ¿no? parejas. Uy, Facebook parejas son ñeritos, ¿no? Y métase Sí, a yo- Oasis. Oasis pareja. Métase a Second Life. Second Life. Pero sí, el que busca pareja en Facebook pareja será el que mandaba el mensaje a Cinema Más cuando está haciendo su sí. hombre cachondo. Hombre cachondo se siente solito. Busca mujer comprensible. Ahorita que habló Sergio del Club de la Pelea, es esas películas que te ponen a ver el 80% de la película y de un momento a otro te dicen, no, eso que estabas viendo era pura mierda. Porque era esquizofrenia. Porque le hacen a uno eso y trabado. ¿Qué? Quiero que me golpees tan fuerte como puedas, ¿entendiste? Hay una película casi de culto que se llama Los sospechosos de siempre, The Usual Suspects. Ok. Se la recomiendo. Qué chimba, me encantan esas películas. Es protagonizada por Kevin Spacey. Kevin Spacey es un actorazo.